Se confirmó la noticia porque el hecho no es de hoy, ¿no? Desde ayer a la noche ya medio que en las redacciones se hablaba de este tema, se barajaba la posibilidad. Hoy cerquita del mediodía ya había confirmación por gente muy cercana a la familia Yankelevich. Una situación tristísima en la que además hay menores, Mila y otros menores, entonces que por supuesto se manejaba con mucho cuidado. Ayer a la noche ya Infobae contaba la tragedia, este horror que vimos, que llena de preguntas también sobre lo que pasó en esta costa cerca de Key Biscayne, ¿no? de Biscayne. Y entender qué es lo que estaba pasando, que ya lo vamos a ir seguramente también analizando acá. Sí, hay otra chica argentina víctima que no sabemos el nombre. No trascendieron todavía, una nena de 13 años. 7 Mila y 13 años la otra niña argentina. Hay otras 2 niñas internadas, una muy grave. En ese barco en ese velero había 6 personas, la instructora de 19 años y otras 5 niñas, de las cuales 2 están internadas, una con un cuadro muy complejo todavía. Bien, vamos a hablar con Victoria Claría, es periodista, está en este momento en Miami. ¿Cómo estás, Victoria? Hola a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué es lo último que se sabe desde ahí, desde el lugar de los hechos. Mira, hace un ratito terminó la conferencia de prensa de la Guardia Costera de Miami, acá a unas cuadras. Nosotros estamos, lo que ven atrás es la bahía de Biscayne, que es la bahía donde ocurrió el accidente. Sin embargo, no estamos en la misma zona porque fue un poquito más atrás de las islas que se ven por acá. En esta conferencia de prensa no se aclaró más de lo que sabemos. Se sabe que efectivamente están estas 5 menores de edad y la persona a cargo del campamento que tenía 19 años en el velero. Se sabe también que se le hizo un análisis de alcoholemia al capitán de la barca, de la otra barca, pero no se sabe el resultado. Nos dijeron que no se iba a informar esto hasta que la investigación haya avanzado. La realidad es que en Estados Unidos en general tardan mucho en dar este tipo de información, sobre todo si hay menores a cargo. Creemos que un poco la presión de los medios ha hecho que dieran esta conferencia de prensa, pero como les digo, no se ha aclarado nada. Lo que se sabe es lo que ustedes están viendo allá. De hecho, la información de que era Mila, una de las menores, se da a conocer primero en Argentina. Recién hace una hora lo están dando a conocer a esta información en los medios locales. Miami Herald, por ejemplo, acaba de tirar un titular diciendo que una de las fallecidas era nieta de productores argentinos, pero más allá de eso no se conocen las identidades de las otras personas que estaban a bordo de este velero. Claro, por el momento hay una investigación de oficio y hay alguien en situación de demorado, detenido, no sé exactamente cuál es, cómo lo llaman ahí, pero por lo que vos decías del análisis toxicológico que se hicieron, al menos al capitán de la embarcación, ¿hay alguien que ya declaró, que ya está dentro de un sumario judicial? La verdad que hasta el momento no se sabe nada. Uno creería que sí, por cómo suelen darse las cosas después de este tipo de siniestros acá en Miami, pero de verdad que no hay información oficial, ni por parte del cuerpo de la Guardia Costera, ni por parte de la alcaldesa, que en general también es quien brinda información. Están siendo muy cautelosos con eso. Yo creo que quizás mañana sí podrán esclarecer algunas cosas, pero hasta el momento no se sabe más del hecho que lo que se está hablando en Argentina, que es esto, en realidad un incidente, porque se podría haber evitado seguramente. No se sabe quién no debería haber estado en ese lugar. Por lo pronto hay muchas críticas, por supuesto, a que un velero con menores de edad y una jovencita de 19 años, que recordemos que en Estados Unidos a los 21 años recién son considerados del todo mayor de edad, una sola persona haciéndose cargo de 5 menores en un campamento que hace muchos años hacen este tipo de actividades marítimas en un espacio en el que también hay una barcaza de semejante tamaño y que de alguna u otra manera se confirmó hoy que iba a una velocidad que no era la apropiada. Eso es lo que se sabe. La de la barcaza, vos decís que la barcaza se comprobó que la velocidad que tenía, ¿de cuánto era? No aclararon hoy, hace un ratito, lo que él mencionó es que sin dudas quien sea el infractor fue por una cuestión de velocidad. No aclaró quién, cuando se le consultó, dijo que iba a informarlo cuando la investigación hubiera avanzado. Algunas cosas, Victoria, que podemos agregar, que dijo el capitán Frank Florio cuando da esta conferencia de prensa, que estaba siendo muy esperada, es: a las familias de los fallecidos les debemos las respuestas, ¿no? Como
Esto hay que investigarlo y las familias son los primeros que tienen derecho a tener estas respuestas. Se preguntó por el tema de los chalecos salvavidas, porque no estaba claro. Es una institución muy seria con la que se hacen los campamentos y del club del que salieron, entonces uno tiende a pensar que los niños estaban con chalecos salvavidas y dijo, creemos que todas las chicas estaban utilizando el salvavidas, pero la investigación tiene que confirmarlo. Ahora, Victoria, yo lo que te quería consultar, porque se habla de la velocidad, también se habla de la falta de viento, que es una de las cosas que probablemente hizo que el velero no pudiera maniobrar, no pudiera salir de ahí. Algo que llama la atención cuando uno ve las imágenes es que en la barcaza hay como una grúa, hay algo que tapa la visibilidad desde el lugar en el que está el capitán. ¿Se mencionó algo de esto en la conferencia? No, él no dio más información que la que estamos mencionando. Muchos periodistas le preguntaron de todo y él dijo que toda la información iba a estar cuando la investigación esté concluida, así que por el momento la verdad Y es que dijo no si se tenía sabe, no se sabe por permiso, respondió si tenía permiso de circular por ese lugar en ese horario, que es el otro gran punto en cuestión. Absolutamente nada. Se preguntó también por la ruta que estaba transitando y tampoco se respondió. Como les digo, la verdad que lamentablemente falta información. Esperemos que mañana ya tengamos un poco más al respecto. Sin duda, es un caso que lamentablemente en Miami suelen haber accidentes de este tipo. Generalmente no involucran barcazas, sino que son veleros de los mismos tamaños. Por lo cual, cuando él dice, les debemos respuestas a las familias, la verdad que acá en Miami se les debe respuestas en realidad a la población en general, porque todos los fines de semana pasa algo. Y siempre los involucrados y lamentablemente los fallecidos terminan siendo jóvenes o menores de edad que estaban pasando un día ya sea con compañeros de la escuela, con la familia o en este caso en un campamento juvenil. Vos decís que es frecuente accidentes o este tipo de accidentes. ¿Esto se debe a que hay una falta de control? ¿Cuál sería la razón por la que se repiten? No hay mucho control alrededor, entonces, por ejemplo, eso invita a que algunas personas lleven sustancias alcohólicas en sus paseos. Y por otro lado también está el tema de quizás la facilidad o no de obtener un permiso, que ni siquiera es un permiso, sino que es un curso para poder navegar y andar con barcos por estas zonas, que es una zona, primero que es una zona muy exclusiva, porque en esta zona de detrás están las dos islas que más, la mayoría de las estrellas y las celebridades las eligen para vivir. Por ejemplo, hay una que se llama Isla de las Estrellas, que sin ir más lejos, Ricky Martin o Shakira tienen casas ahí. Entonces son zonas que tienen muchísimo movimiento de las personas que residen en el lugar y de los turistas o incluso la gente que viene a pasar un fin de semana. Lamentablemente pasa todo el tiempo y se le está pidiendo a la ciudad constantemente que cambien las regulaciones y que haya más control para que dejemos de perder vidas en incidentes que sin duda pueden evitarse. Victoria, te iba a preguntar, a ver si te entendí bien lo que dijiste recién. ¿Es fácil tramitar o tener un permiso o una especie de licencia para capitanear un velero o un barco o una barcaza? Mira, hasta donde tengo entendido por personas que conozco que lo tienen, se realiza un curso y a partir de ese curso ya podés salir al agua a navegar. Ese curso no te obliga a vos a probar, por ejemplo, como en un carnet de conducir de auto, no te obliga a mostrar tus habilidades conduciendo esa nave. Entonces, dentro de todo, tiene como ciertas facilidades. Eso es, como dice Victoria, para gente que no va a transportar personas. No existe la figura del carnet de timonel. Si vos querés salir a pasear conmigo, no necesitas eso. Si sos mayor de 18 años, con que hagas el curso y un uso recreativo, no necesitas un carnet adicional. Si vas a transportar gente, digo, quien manejaba la barcaza sí tenía que tener un carnet de timonel. ¿Y la chica? La chica no, la chica es una instructora y esto es habitual. Hay que decir que a nosotros nos puede impactar que tiene 19 años, pero si pensamos acá en Argentina, los chicos que practican vela también salen con profesores muy jóvenes, entre 18 y 23, 24 años. No tiene que tener ninguna habilitación, porque está a cargo de menores. ¿Y la mayoría de edad no es 21 años? Sí, pero es otra cosa. Esto es un curso de vela, son timoneles están haciendo vela, no están manejando un barco con motor. Perdón, Victoria, ¿se sabe algo más? Acá salen menores de edad todos los fines de semana. No, pero eso no significa que esté bien. Digo, yo entiendo, obvio, pero si vos transportás o le estás enseñando a menores de 7 años o 13 años, no estoy diciendo que esté mal, no lo sé.
Quizás sabe algo más sobre digo, cuánto hace que trabajaba esta chica en ese club, o si en este caso se requiere de alguna habilitación específica, o cuál es su estado de salud ahora. Lo que me parece que el campamento sí tendría que rever es, más allá de la edad de la persona que estaba a cargo de estos menores, es que es una sola persona a cargo de 5 menores. Entonces, si hay que moverle el velero para un lado y para el otro y hacerse cargo de otros 5 niños que están a bordo, creo que eso te puede complicar un poquito a la persona que está responsable de esa situación. La realidad es que todos estos campamentos, como dicen ustedes, generalmente tienen menores a cargo de actividades. Es un campamento que lleva mucho tiempo, no es la primera vez que hacen este tipo de actividades, tienen experiencia, son súper respetados en lo que hacen. Hoy hablaba una chica que también formaba parte de este campamento y que en su momento le tocó hacer la misma actividad que estas chicas, y decía que la verdad que siempre son muy cuidadosos con las personas que tienen a bordo. Entonces no se sabe nada de la identidad de esta jovencita de 19 años y tampoco si la culpa o no es de ella o de la otra barcaza, pero sin dudas el campamento va a tener que rever las políticas de seguridad que está utilizando. ¿Ella está internada, la instructora? ¿Sabes? Está internada también, sí. Está ella y una... En realidad no está internada, tiene heridas, entonces pasó por el hospital por Jackson Memorial. No sé si quedó internada, no creo, porque por suerte no ha tenido heridas de gravedad. Y en Jackson Memorial sí continúan las otras 2 menores, que hay una que aparentemente está en muy grave estado y en la que tampoco se conocen las identidades. Hoy nos aclaraba eso acá el portavoz, que decía que tampoco van a dar a conocer hasta que las familias no puedan realizar todo el proceso y el duelo que corresponde a algunas. Te lo preguntaba porque imagino que se inicia una investigación judicial para determinar responsabilidades y demás y reconstruir un poco qué fue lo que pasó, y entonces entiendo que tanto la instructora, no sé en el caso de las menores cómo es, pero tendrán que contar lo que pasó en sede judicial. La verdad que se supone que sí. Lamentablemente, como les digo, no tenemos mucha información al respecto. Sí se habla de un menor que fue testigo del hecho, que estaba en la costa. Su abuela le dio permiso a contarle a los medios después del accidente lo que vio. Por supuesto que a él le impactó mucho la imagen de ver que de pronto, después de que la barcaza y este velero colisionaban, las niñas todas cayeron directo al agua. Entonces esto demuestra un poco la teoría de que alguno de los dos estaba yendo una vida incorrecta. Victoria, ¿qué se sabe de la barcaza? ¿Cuántos iban ahí? ¿Era de una empresa? ¿Habló a alguien? ¿Se sabe algo? No se sabe nada todavía. Sí habían dicho que 2 de las personas que trabajaban en la barcaza también habían resultado heridas por el impacto, lo que indica, por supuesto, que debe haber sido un impacto fuerte, pero la verdad no tenemos más información al respecto. ¿Quién tiene prioridad de paso? Ese es otro de los problemas, porque generalmente si hablamos de un lugar en el que están circulando y que ambos podían circular en ese territorio, en esa corriente, técnicamente debería quizás tener prioridad de paso a la barcaza, porque es a la que más le costaría cambiar la trayectoria en comparación con el velero. O sea, maniobrar... La barcaza no puede maniobrar y no necesariamente puede ver al velero. Esto es como reglas náuticas internacionales. El velero es más pequeño, se supone que tiene mayor posibilidad de maniobra y la seguridad de que ve a la barcaza. La barcaza es muy grande y no necesariamente ve al velero. Entonces, aunque nos impacta por la potencia... Imagínate un tren. ¿Sí? Imagínate algo que está detenido en la vida de un tren. El tren no puede frenar. Bueno, lo que pasa con la barcaza, que tal vez no tenía que estar ahí en ese horario, y creo que la discusión va a pasar por ahí, que tal vez tenía la visibilidad reducida por esto que vemos en la imagen que está delante de la cabina. Digo, puede haber muchas cosas fuera de lugar, pero la prioridad de paso en reglas internacionales náuticas es de la barcaza. Es importante aclararlo porque es horrible. La imagen que vemos es horrible. Lo que se decía, Victoria, confirmame qué se sabe de esto, es que el velero no tenía maniobra porque no había viento. Mencionan algo al respecto, pero al mismo tiempo estaban diciendo también que el velero, los que conocen, los que veían las imágenes, decían que el velero estaba yendo bastante rápido. Entonces, la verdad es que no sé si al final es la posibilidad de la maniobra lo que se le complica a la joven de 19 años, o fue realmente que no debería haber estado la barcaza tan circulando. Chiquitas, niños tan chicos, porque eso es un punto. Tal vez adultos con chalecos salvavidas tienen otra capacidad de reacción. Vos ves que se te viene semejante barco.
¿Entendés? Ahí había una adolescente de 19 años con 5 niñitas, ¿no? Que recordemos, 7, 8, 11, 12 y 13 años. Chicas. Muy chicas. Un campamento de verano. Estos campamentos empiezan no sé si 16 o 19 de junio hasta el 1 de agosto. No es que van sí o sí las 6 semanas, pero ya estaban terminando, eran sus últimos días. Victoria, esto por supuesto a nosotros nos pega muy fuerte por quien sabemos que es la víctima, Mila, de una familia muy conocida que atravesó otra situación muy triste hace unos años, con lo cual esto nos genera mucha conmoción. Pero allá en Miami, que vos decís que están bastante, digamos, acostumbrados a los choques, no sé si fatales como este, pero ¿ha generado impacto en la ciudad y en la política? La verdad que no lo suficiente, no lo suficiente por lo que decís, no es una sorpresa. Han habido en los últimos meses, en el último año, casos terribles, muy parecidos, con menores de edad incluidos. Entonces, y de hecho me fijaba hoy a ver qué comentaba la gente en redes sociales, y es un poco eso, bueno, ¿hasta cuándo, digamos? Ya pasó hace un mes, pasó hace 2 meses, pasó hace un año. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que sucedan estas cosas sin tener ningún tipo de control? Pero bueno, como les digo recién, hace una hora ya se hablaba un poco más del tema por esta importancia de que le estaban dando a que la nieta, una de las fallecidas, era argentina y demás. De ahí en más, capaz ya mañana es un tema que se olvida y quizás los argentinos sí le vamos a seguir prestando atención. Fue suspendida toda actividad, imagino, del campamento. No sé si donde fue el choque también, digamos, está siendo usado esa zona o no. ¿Cómo es? Había un cordón policial porque desde que están haciendo los peritos de investigación y además es una zona privada, entonces para ingresar necesitas un permiso a esas islas. Así que por el momento, si la investigación sigue en curso, así que por supuesto que hay una zona vallada, digamos. Gracias, Victoria, por la comunicación desde allá en Miami, donde ocurrieron estos terribles hechos. La peor, no sé si es la peor posibilidad, pero escuchándolos, la información que nos está dando Victoria, lo que decía Tati, puede pasar que se trate todo de muchísima mala suerte y que nadie estuviera haciendo realmente algo indebido. Quizá no, por lo que vos planteabas, del tema del horario, la barcaza y demás, pero si se da una situación en la que, imaginemos, la barcaza no pudo maniobrar, no vio, pero no pudo hacer ninguna maniobra y no está infringiendo nada. El velero, estaban todos con la seguridad que establecía y no tenían ninguna prohibición y simplemente, digamos, porque eran 5... te agradecemos, Victoria. No sé si, yo creo que ya la saludé, pero la seguimos viendo. Gracias, desde acá. Bien, ahí estamos. O sí tiene que haber una culpabilidad en esto. No lo sé. Y creo que es la gran pregunta, porque cuando pasan estas cosas se enojan tanto que uno quiere un responsable. Claro. Por supuesto se está investigando y por supuesto si el toxicológico del capitán del barco indicara alguna irregularidad, bueno, empiezan a aparecer irregularidades. Si realmente tenía la visión limitada y va a estar más complicada la situación. Yo preguntaba lo del horario, porque esos barcos suelen estar, hoy escuchaba, vinculados a la limpieza, entre las 11:15 y las 11:30 de la mañana. Y esos barcos suelen verse más de noche. Acá se hablaba de un barco que estaba vinculado a la limpieza del área. Vieron que esas zonas de Miami suelen estar con basura, con algas. Entonces aparecen esos barcos, pero en general tienen más que ver con un tránsito nocturno. Es un espacio, yo creo que vamos a tener el mapa ahora para ver, que suele ser muy transitado de todas formas y que es un espacio angosto por el que transitan las embarcaciones. Que te pregunta, Jessy, quizás fue mala suerte y nadie hizo nada indebido. Quizás fue mala suerte, nadie hizo indebido, o quizás la regulación está mal. Claro, absolutamente. O sea, nadie violó ninguna regla, pero las reglas son malas, porque un montón de reglas para revisar. 5 nenas con una adolescente de 19, ese nivel de tránsito en una zona que después te voy a mostrar, pero creo que tiene 400 metros de costa a costa y por el que pasan varias embarcaciones. Por eso tiendo más a pensar eso por lo que decía Victoria de la regularidad del tiempo que pasa. O sea, si pasó el mes pasado, vuelve a... O sea,
es una cosa que viene sucediendo. Bueno, evidentemente no es que hubo una cosa que se hizo mal en esta situación en particular que nosotros conocemos. Evidentemente tienen que cambiar alguna regulación igual general, ¿no? Yo imagino que obviamente los padres no van a estar pensando en esto ahora porque deben estar atravesados por un dolor inimaginable. Imagino también que deben firmar un permiso, una autorización, pero digo, yo pensaba que tengo una hija de 9, digo, pensar en una nena de 7 en un velero con 4 menores y una instructora de 19 años y te hace un poco de ruido. Sí, también es cierto que son muy comunes los campamentos de verano en Estados Unidos, en los que se eligen qué tipo de actividad. Algunos no son. Este era náutico específicamente. Por supuesto, obvio. Y era un lugar que se supone que es serio, con lo cual hubo una confianza depositada básicamente en la institución. Tati, ¿ya estás para contarnos? Estoy para mostrarte el mapa y también para sumarme a lo que decían recién. Este tipo de campamentos son muy habituales y el tema de la vela como deporte también es muy común. Y empiezan muy chiquitos, empiezan a los 3, 4 años a salir con instructor. Y a los 10 salen solos, salen sin instructor. Entonces, bueno, un deporte que también deja algunas preguntas. A ver si tengo el mapa. Chicos, cuánta tecnología. Yo no estoy acostumbrada a venir acá, pero ¿viste lo que el es? nivel de tecnología que estamos manejando. Bueno, acá estamos en Miami, ¿sí? La bahía de Biscayne. ¿La tenemos para acercarnos nosotros a dónde sucedió esto? Si yo no me equivoco, es ahí está. No quiero cruzarme, no quiero hacer lío. Gracias. Bueno, lo que está... Yo me puedo mover, gracias. Esto que ustedes ven acá abajo se llama Hibiscus Island. Es una isla muy top, de mucho dinero, con propiedades, con esas casas magníficas que vemos de algunas celebridades, que se conecta con la otra que está allá abajo. Este punto es el Memorial Flagger, que es un punto turístico, ¿sí? Que está muy identificado. Y esto que estamos viendo acá es el punto del choque, del siniestro. Hoy me explicaban, de costa a costa, 400 metros es nada, es muy poquito el espacio de este estrecho que se ve acá, ¿sí? Entonces, fundamental en este punto, dos cuestiones: cumplir con la regulación marítima y la visibilidad. Si vos no tenés visibilidad, cruzar este estrecho puede ser un desastre, porque además, ¿por qué se hace más angosto? Como acá tenés costa y acá tenés costa, hay bancos de arena, es bastante bajo y no pueden circular muy pegados a las costas. Entonces se hace todavía más angosto. Los puntos más oscuros que ven tienen que ver, al contrario, con mayores profundidades, pero todo lo más claro es menos profundidad. Entonces, un barco, una barcaza como esa, va por el medio. Bueno, ¿en qué dirección iba la barcaza ahí en el mapa? ¿Sabes que no sé? Pero estaba cruzando, estaba maniobrando... Estaba maniobrando en la zona porque estaba haciendo la limpieza de la zona. La duda en este punto es sobre el horario, si podía maniobrar o no en ese horario. ¿Y por qué el velero no llega a esquivarlo, no? Porque es enorme la barcaza. Digo, la ves. Es otra de las preguntas, ¿no? Que pensó que llegaba, pensó que tenía prioridad de paso. Arriba del barco que no pudo. Digo, por eso me parece tan importante lo que ella declare y cuente y explique de qué fue lo que pasó en ese momento. Tampoco yo perdón, ¿no? Tengo una ignorancia total respecto de la cuestión de cómo maniobrar un velero, los tiempos y demás. Claro, no tengo ni idea, pero digo, si vos ves... La barcaza además entiendo que son lentas, que se mueve rapidísimo, o sea que la tiene que haber visto venir. Dicen igual que venía a una velocidad importante. Hay un testigo, hay un niño que ve la situación desde la costa, porque repetimos, es muy cerquita. Entonces hay un niño que lo ve y que dice que es muy tremendo. Por un lado por la velocidad y por otro lado por cómo vio el choque, el impacto y los cuerpos salir disparados, salir volando. Es muy impactante lo que cuentan. Hay algunos videos que por supuesto no estamos compartiendo porque son realmente muy, muy fuertes por respeto a las familias, pero bueno, hay testigos que empiezan a narrar. Va a faltar el testimonio de la guía que acompañaba a las niñas, también el testimonio del capitán de esa barcaza que pueda decir qué es lo que pasó. ¿Los vio? ¿No los vio? ¿Quiso frenar? Voy a... Sí, hay mucha información que falta, sobre todo también, un poco retomando lo que decía Maru, si pasó algo en ese velero, ¿no? Claro, porque si quizás alguno de los chicos se descompuso o la propia instructora, si pasó algo con el capitán, le hicieron el examen de toxicológico, con lo cual
hay cuestiones de parámetros científicos que vamos a saber, más allá de si se puede reconstruir qué pasó en esos momentos. Vamos a hablar ahora con Víctor Llenero, que es capitán especialista en barcazas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, acá siguiendo con mucha conmoción esto que pasó en Miami y preguntándonos, hay muchas dudas que van a ser respondidas seguramente en la investigación, pero estamos tratando de hacer una reconstrucción de qué pudo haber pasado a partir de las imágenes y los datos que ya están. En el caso de la barcaza, ¿cómo la describirías en tamaño, en características, en posibilidades de maniobra? Bien, la barcaza o pontón grúa, como se le quiere llamar, es una barcaza que se llaman dam barge o un pontón, y son barcazas bobas, nosotros le llamamos barcaza boba. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. La barcaza si no tiene una asistencia, como en este caso tiene esa mulita o ese remolcador que la tracciona y la maniobra y la opera, no puede hacer nada. Es un caso bastante raro, bastante difícil de explicarlo. Supongo por lo que he escuchado ahora, la gente esta de la Prefectura. Lo que es prefectura naval allá, que se llama Guardia Costera o US Coast Guard. Seguramente que ellos van a tener la noción, porque en ese aspecto son muy, muy buenos, muy profesionales. Van a tener la versión de qué es lo que sucedió. Acá puede pasar varias cosas. Puede pasar que se halle alguien, de algún modo se pueda lograr una evidencia de lo que sucedió. Puede ser que haya causas compartidas, o sea, que haya habido alguien que ha tenido cierta responsabilidad, pero también ambos han podido tener la responsabilidad. Como puede ser que también haya una falla, que puede ser falla humana, falla material, falla en la operativa, o sea, hay montones puede salir disparado para cualquier lado. En sí, cuando uno lo ve a eso en el video, podemos notar que ahí estamos viendo que la barcaza esa o pontón lo lleva por delante sin más al velero. Eso hace que el velero se sumerja, la gente del velero se queda por debajo de la barcaza, lo cual le impide cualquier acción. O sea, eso hace que por eso hace que hayan quedado inconscientes tal vez y no han tenido ni oportunidad de sobrevivir a esto. La mayoría de los que salieron ahí, por lo que me enteré, han tenido que tener RCP o resucitación. O sea que... ¿Puede ser que la barcaza no los haya visto? Sí, es muy probable, porque la barcaza tiene el puente de navegación es bastante bajo, y por arriba, ahí en la proa del remolcador, la proa es la parte de adelante de las embarcaciones, en la proa misma del remolcador, que sería la popa, la parte de atrás de la barcaza, tiene una superestructura, una estructura que supongo que es la estructura desde donde se opera la grúa. Sí. Y eso es elevado, lo que no le facilita muy bien la visibilidad al operador. En este caso el skipper o el patrón de la lancha o capitán del remolcador, perdón. Víctor, en condiciones normales, ¿quién tiene la prioridad de paso ahí? Bien, es una pregunta clave esa. Acá, según el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, dice que toda embarcación, hablamos de igual a igual, ¿no? Toda embarcación que viene por estribor, o sea, por la derecha, tiene prioridad de paso. Es igual que con los coches. Cuando andan en la calle uno, en una calle, el de la derecha tiene derecho de paso. Lo que pasa es que acá se juntan una serie hay que conjugar otras cosas. El derecho de paso en esta situación normal en aguas abiertas la tiene el velero por ser el de menor porte.
y tendría que haber maniobrado el que tiene propulsión mecánica, que es, en este caso, la propulsión mecánica la tiene el remolcador ese de la barcaza. Como no sabemos muy bien el lugar y cómo rigen ahí las reglas, hay reglas locales en muchos lugares, acá no sabemos si efectivamente el remolcador estaba en un área de posibilidades de maniobra o no. Si no tiene, si estaba restringido por la maniobra, entonces el que tiene que maniobrar es el velero. Pero supuestamente acá no había restricciones. Yo más o menos vi un poco el lugar, no hay canales, la barcaza tenía un calado, pero no creo que haya estado restringida por el calado tampoco. No creo que haya tenido otra restricción. Probablemente la barcaza tendría que haber maniobrado. A mí hoy me decían, perdón, pero a mí hoy me sorprende porque me explicaban, al contrario, que la barcaza tiene menos posibilidad de maniobra por el tamaño y por la velocidad a la que viene y porque no es seguro que lo pueda ver y que entonces la prioridad de paso la tiene la barcaza. ¿No es así entonces? No estaría tan seguro. O sea, te vuelvo a repetir, esto es un poco regional y tenemos que atenernos un poco a las normas que rigen ahí adentro. Supuestamente, si esto está dentro de un canal y la barcaza tenía que seguir el canal, entonces sí tiene prioridad de paso la barcaza. Pero si no, lo tiene el velero porque es un barco de vela. El barco de vela tiene prioridad de paso en aguas abiertas. Acá estamos hablando de aguas, es un lugar un poco raro. No he visto tampoco en ese lugar que fueran aguas abiertas, perdón, ¿no? Yo no entiendo nada, pero da la sensación al contrario, que no son aguas abiertas. Y retomando un poco esto que le pregunta Tatiana sobre la velocidad, usted dice, estamos viendo ahora una imagen, usted dice que a esa velocidad, si lo ve, ¿puede esquivarlo? ¿La barcaza tiene esa posibilidad técnicamente? A ver, primero que aquí la barcaza va más o menos a unos 6 nudos, más o menos, calcular unos 10 kilómetros por hora para ponerlo en contexto. Posibilidad de esquivarlo es también, la capacidad de maniobra que tienen es bastante lenta, porque yo cuando caigo quiere decir viro o doblo, eso en náutica se entiende como caer, se entiende a caer a una banda. Por más que le trabe todo el timón a esa banda, tiene un retardo a responder la proa, a empezar el giro ese que tiene que hacer para desviarse del curso. Ese es en primer lugar. Segundo punto, vamos a hablar en términos más naturales para que lo entiendan. La barcaza viene con una cierta velocidad, una inercia. La hélice viene girando hacia adelante. El barco, o sea, todo de estos vehículos, cualquier cosa se hace para ir hacia adelante. O sea, muy pocas, incluso en los coches, nunca no vas a ver un coche que ande marcha atrás en la ruta. O sea, entonces el marcha atrás es solamente en una emergencia o en una maniobra. Supongamos que venía con máquina toda adelante y lo ve al velerito, pone máquina toda atrás y la respuesta que tiene mecánicamente, la respuesta que hay en el motor para ir de toda adelante a toda atrás, tiene un delay. Un delay. ¿Cuánto tarda más o menos? Entre que yo doy la orden, por ejemplo, digo, de timonear, para ponerlo en términos de... Yo estoy en el auto, veo, no sé, hago un volantazo y esquivo, lo que sea. En el caso de la barcaza, ese volantazo, ¿cuánto tiempo desde que yo hago el volantazo hasta que se efectiviza, digamos, en el agua en términos prácticos? ¿Cuánto es ese delay? 30 segundos. Ponele 30 segundos. Pero 30 segundos es un montón. Es un montón de tiempo. Y a esa velocidad, a 10 kilómetros por hora, no, 10 kilómetros por hora en el agua es una velocidad que se nota, ahí se nota que hay una velocidad. Y darle máquina atrás para pararlo, a ver, el artefacto naval ese, llamado así el conjunto entre la mulita, el remolcador y la barcaza, todo ese conjunto tiene... Cualquier barco te recorre por lo menos 3 esloras. Esloras es el largo total que tiene eso. O sea, son 3 esloras. Ponele que eso tenga
pongámosle 100 metros que tenga de largo total, y son más o menos 300 metros para pararlo. Entonces es difícil. Los barcos no tienen ABS, no tienen freno como tienen los coches. Víctor, todo eso se traduce... Sí. Completa. No, todo eso se traduce en una serie de errores que son los que terminan desencadenando este tipo de accidentes. Yo diría incidente, porque accidente es cuando ya directamente primero que es a propósito, y esto no fue un incidente porque incide y no termina de ser un accidente. Te hago una última, pero te pido síntesis. Vale. Se dijo mucho respecto de la posibilidad de un velero, de maniobrar si hay o no viento. Sí. ¿Se puede establecer si había o no viento en base a las imágenes y si estaba esa posibilidad de hacer una maniobra o no por parte del velero? Buena pregunta. Algo de viento había. No mucho, pero había. Pero hacer una maniobra también con el velero en esas circunstancias, con poco viento, y cambiar de rumbo, el hecho de cambiar de rumbo por ahí también significa un poco cambiar la posición de las velas, lo cual eso, bueno, tiene términos náuticos, trasbuchar y que no viene al caso, pero cambiar el sentido de la vela y también cambiar el sentido de la vela hoy me enteré que hay 5 nenes arriba, Sí. había 5 nenas, sí. Es un poco también riesgoso para hacerlo y es difícil, en ambos lados es difícil. Hablando de los nenes, bueno, me apena mucho la muerte de estos chicos, porque realmente para alguien que navega, que ocurran estas cosas en el ámbito del mar, a nosotros nos entristece mucho. Totalmente. Víctor, gracias por esta conversación, por el aporte técnico sobre las barcazas especialmente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es espantoso, ¿no? Todo lo que hay alrededor de esto. Muchos, por la familia Yankelevich, muchas personas conocidas, hablando, enviando sus condolencias, y también hay imágenes de Mila que quizá nosotros que no conocíamos tanto, digamos, a toda la familia no la teníamos tan presente, pero estuvo en momentos de Cris Morena muy importantes. Cuando vino para el Cris Morena Day estaba ella ahí, y tenemos para compartir algo que entiendo que es en el programa de Susana. Quiero mucho, poquito nada. Quiero mucho, poquito y todo. En cada pestaño veo su cara. Quiero mucho, poquito o nada. Hola, Titi, yo te amo mucho. Y que ahí está, va a ser actriz. te quería decir que me encanta Margarita y que todavía la estoy mirando. Igual si no, igual si lo terminé. Y me encantó, todavía le estoy mirando. Te amo. Divina. Es impensable lo que debe estar no solo Cris Morena, Gustavo Yankelevich, la mamá de esa nena. Tomás y Sofía Reca, Sí. la mamá de Mila. Sí. Imposible no pensar lo que debe haber sido ese llamado, ¿no? Recibir ese llamado. Hay que decir que Sofía estaba allá con parte de su familia, porque fue hace muy poquito el cumpleaños de su otro hijo, de Inti, el hermano mayor de Sofía. Gustavo Yankelevich estaba en Londres teniendo algunas reuniones y se enteró y, por supuesto, viajó hacia Estados Unidos. Y Cris, si no me equivoco, estaba en el sur. Estaba en Argentina y también, por supuesto, viajó inmediatamente. Absolutamente conmocionante, una tragedia imposible de explicar para una familia que ya ha sido muy castigada. Recordemos lo de Romina Yan. Para cerrar, Mila cantaba, claro, ella entraba en lo que es el mundo Margarita, que ahora todas las chicas de esa edad están, pero Cris Morena fue chiquitita, fue la cantidad de generaciones que atravesó, desde su hija a su nieta, que las dos ya no están, digamos, es
impactante. Justo tuve oportunidad, estamos en vacaciones de invierno, soy mamá, tuve oportunidad de ir a ver el show de Margarita hace muy poquito, en el fin de semana. Y es muy impresionante lo que pasa con los chicos y lo que pasa cuando Cris aparece, porque ella va, se ocupa de todo y sale a saludar a la gente en un momento, ¿no? Desde atrás. Y es muy impresionante lo que genera y lo que generó en tantas generaciones que fueron atravesando sus programas. Yo creo que este video de Mila tiene que ver con lo que fue el lanzamiento. Ahí Cris estaba con Susana, pero lo que fue el lanzamiento de Margarita, que era esta vuelta a la televisión, a un formato muy increíble como los que suele hacer. Y si entras en las redes de Cris, hay unos videos hermosísimos con su nieta. Una familia que después de la pérdida de Romina se volvió también muy espiritual. Se acercaron mucho, es muy interesante escucharlos hablar a los dos, a Cris y a Gustavo Yankelevich, de cómo elaboraron ese duelo y los aprendizajes y una nueva trompada de la vida, sin duda. Sí, espantoso. Vamos a cambiar ahora de tema. Argentina, política, campaña electoral, o sea, un poco de barro. Está con